passing out now? I'm not here. Do you need an ambulance? Yes. No. Do you know the name of the person that did this to you? No. Are you bleeding a lot? En las primeras horas de una tranquila mañana de junio en Gresham, Oregón, un inquietante silencio fue interrumpido por una llamada desesperada al 911. A las 3 a.m., el operador del 911 recibió una voz temblorosa al otro lado de la línea. Una mujer joven clamando por ayuda. La llamada provenía de Anastasia Hester, conocida cariñosamente como Annie, una mujer de 34 años que vivía sola en un apartamento en el complejo East Park. Al llegar al apartamento, la policía y los paramédicos descubrieron una escena escalofriante. La puerta estaba abierta, presagiando el horror dentro. Dentro, huellas sangrientas llevaban hacia la entrada. Encontraron a Annie en el salón, cerca de un sofá-cama que había usado como cama esa noche trágica. Cuando la encontraron, Annie aún estaba viva pero gravemente herida, con múltiples laceraciones en su cuerpo y sangrando intensamente. Los paramédicos la trasladaron con cuidado al hospital, intentando preservar la escena del crimen, aunque en su prisa dañaron parte de la cerca con la familia. Mientras tanto, los detectives empezaron a examinar detalladamente el lugar. Una ventana abierta en la parte trasera del apartamento indicaba posiblemente cómo el perpetrador entró y salió, con un bloque de cemento debajo que facilitaba el acceso. Dentro del apartamento, cerca de donde Annie fue encontrada, los investigadores hallaron una navaja de bolsillo y 2 cuchillos más, incluyendo un cuchillo de cocina y un cuchillo de trinchar de 8 pulgadas, todos utilizados en el ataque. Este descubrimiento planteaba preguntas alarmantes sobre la naturaleza del ataque, que parecía personal y premeditado. A medida que la policía continuaba su investigación, un dato preocupante salió a la luz. No había señales de un robo o entrada forzada, lo que sugería que el agresor podría tener una relación cercana con Annie, o al menos, un conocimiento íntimo de su vida. Mientras Annie luchaba por su vida en el hospital, los detectives trabajaban en recopilar más información, entrevistando a vecinos y conocidos. La noche del ataque, varios vecinos informaron haber escuchado gritos alrededor de las 11 p.m., seguidos de un silencio ominoso y luego más gritos a las 3 a.m., justo antes de la llamada al 911. A pesar de los disturbios, sorprendentemente, ninguno había contactado a la policía. Uno incluso confesó haber subido el volumen de la música para ignorar los ruidos. A medida que la situación de Annie empeoraba, los investigadores se enfrentaban a la ardua tarea de desentrañar los misterios de esa noche trágica, mientras una comunidad quedaba conmocionada por la brutalidad del crimen y la aparente indiferencia de aquellos que escucharon, pero no actuaron. El caso se volvía más complejo con cada detalle que emergía, indicando que este no era un simple caso de violencia aleatoria, sino algo mucho más personal y calculado. La investigación del caso de Anastasia Hester tomó un giro intrigante cuando la autopsia reveló la brutalidad extrema del ataque. Annie había sufrido más de 60 puñaladas, algunas superficialmente de menos de 1 pulgada de profundidad, mientras que otras alcanzaban hasta 8 pulgadas. Pero lo que realmente llamó la atención de los investigadores fue un conjunto de marcas extrañas talladas en sus hombros. Los símbolos BXB. Esto sugería que el ataque tenía un componente personal intensamente hostil y posiblemente simbólico, lo que complicaba aún más el perfil del agresor. A medida que la policía exploraba la vida personal de Annie, su exmarido, Matt Hester, se convertía en una figura central en la investigación. La relación entre Annie y Matt había sido turbulenta y estaba marcada por un divorcio conflictivo. La custodia de su hija Alice, quien esa fatídica noche se encontraba segura en casa de su padre en Portland, añadía otra capa de complejidad al caso. Los investigadores descubrieron que Matt sufría de un problema médico no diagnosticado que le causaba dolor constante y dificultad para caminar, lo que inicialmente parecía alejarlo del perfil de un agresor físicamente capaz de cometer un crimen tan violento. La verdad está a punto de ser revelada. ¿Estás listo para el desenlace? No olvides suscribirte, darle like y comentar qué crees que sucedió. Sin embargo, no se podía descartar a Matt solo por sus limitaciones físicas. Durante el interrogatorio, Matt mostró un comportamiento que oscilaba entre la cooperación y la reticencia. Mencionó estar al tanto del fallecimiento de Annie solo cuando fue interrogado por la policía,
y su reacción fue una mezcla de sorpresa y desapego emocional. Esta actitud ambivalente levantó más sospechas entre los detectives. Simultáneamente, los investigadores comenzaron a examinar más de cerca a otras personas en el círculo íntimo de Annie y Matt. Angela McCraw, la actual esposa de Matt y madre soltera de 3, se había convertido en una figura prominente en la vida de Matt. El hecho de que ambos habían comenzado una relación mientras compartía casa como compañeros de cuarto y luego se casaron, ofrecía un posible móvil de celos o rivalidad. Los detectives también recopilaron información de los otros compañeros de cuarto y vecinos. Cada testimonio parecía pintar un retrato más detallado de la noche del crimen, incluidos ruidos de un automóvil alejándose y la ausencia notable de actividad sospechosa por parte de otros compañeros de cuarto en horas clave. Estas entrevistas ayudaron a establecer un álibi para Matt y Angela, aunque la precisión de estos álibis todavía está bajo escrutinio. A medida que la investigación avanzaba, la policía se esforzaba por enlazar las pruebas circunstanciales con evidencia física concreta. Las huellas sangrientas y los cuchillos encontrados en la escena eran cruciales. Pero sin testigos directos o confesiones, el caso seguía siendo complejo y lleno de interrogantes. La tensión aumentaba a medida que los detectives se acercaban cada vez más a desentrañar la red de relaciones y resentimientos que rodeaban la trágica muerte de Annie. La comunidad seguía observando, esperando respuestas en un caso que había sacudido los cimientos de su percepción de seguridad y confianza. A medida que los detectives profundizaban en la investigación, un avance clave surgió del análisis forense. Los datos extraídos de los teléfonos móviles de Matt y Angela proporcionaron un nuevo conjunto de evidencias. Se descubrió que ambos habían intercambiado mensajes la noche del asesinato, incluyendo uno particularmente sospechoso en el que Angela había enviado una imagen de botas compradas esa misma noche. Esto llevó a los detectives a una tienda local donde el gerente confirmó la compra de las botas que coincidían con las huellas sangrientas encontradas en el apartamento de Annie. A través del análisis del GPS y las cámaras de seguridad, la policía pudo rastrear el movimiento del vehículo de Matt y Angela, lo que contradecía sus afirmaciones de haber estado en casa toda la noche. Las imágenes mostraban el vehículo saliendo y regresando en horarios que coincidían con la cronología del crimen. Este descubrimiento fue crucial, pues debilitaba el álibi que ambos habían proporcionado y sugería su posible participación en el homicidio. La tensión aumentó cuando los detectives confrontaron a Matt y Angela con esta nueva evidencia. Bajo presión, las inconsistencias en sus relatos comenzaron a emerger. Angela, particularmente, mostró signos de nerviosismo y evasión cuando se le preguntó sobre detalles específicos de la noche en cuestión. Su historia sobre estar en casa durmiendo comenzó a desmoronarse bajo el escrutinio de las pruebas presentadas por la policía. La investigación dio un giro inesperado cuando, después de una revisión más detallada de las comunicaciones entre Matt y Angela, los detectives descubrieron conversaciones en las que discutían sobre cómo manejar las consecuencias del crimen. Estas conversaciones incluían discusiones sobre cómo limpiar las pruebas y coordinar sus historias para la policía. Aunque inicialmente Matt trató de proteger a Angela, la presión de las pruebas acumuladas lo llevó a cambiar su testimonio, admitiendo finalmente que había ayudado a Angela a limpiar el vehículo después del crimen. Este cambio en la declaración de Matt fue decisivo. Con su cooperación, la policía pudo obtener más detalles sobre el plan y ejecución del asesinato. Se descubrió que la motivación detrás del crimen era multifacética, incluyendo factores emocionales complejos y disputas financieras relacionadas con la custodia de su hija y posibles beneficios por discapacidad. Este caso nos recuerda lo complejas que pueden ser las relaciones humanas y cómo las emociones pueden llevar a consecuencias fatales. Si te ha interesado esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle like, activar la campanita y compartir este video. Comenta tus impresiones y qué te gustaría ver en futuros videos. Tu interacción nos ayuda a traer más contenidos impactantes.